Vamos a hablar un poco ahora ya, entrando al tema de lo que es la manipulación de la vida humana. Y ahí es donde empezamos a hablar de cómo en la antropología teológica hablamos de cómo Dios había puesto al ser humano como amo y señor de la creación. Por eso pongo aquí de manipulador. Eso es lo que se refiere, de poder manipular, de poder trabajar con la creación. Pues ahora vamos a hablar de manipulador a manipulado. Hablábamos incluso en la clase pasada de una cierta relación entre la naturaleza, entre el ser humano, una relación de diálogo, de cómo el ser humano se manifiesta, se afirma, se revela a sí mismo dentro de la naturaleza con la que trabaja, con la que domina, con la que manipula. Y dentro de esta manipulación siempre ha estado presente, como ya lo hemos dicho, la tentación a hacer ¿qué? A manipular a otras personas. El llamado de Dios es de respeto, de amor a los demás, respeto a la dignidad, pero en la distorsión del pecado se busca constantemente, se lucha en contra de la tentación de manipular a los demás, de usarlos para nuestros propios deseos. Y ahí está entonces la pregunta, cuando hablamos de la técnica y de la ética. Todo lo que podemos técnicamente realizar, llevar a cabo, es bueno. ¿Podemos éticamente hacerlo? Esa es la pregunta que tratamos en este tema. Mucha gente en la sociedad dice, pues sí, hay un nuevo descubrimiento, pues hay que usarlo, ¿verdad? Para eso está la tecnología, para el avance del ser humano. En la sociedad secular, para muchos científicos, esa es la medida, el simple avance. Se vuelve una idolatría de la técnica. Para nosotros, en contraste, la bondad moral de todo progreso, de todo avance tecnológico, se juzga, se mide por el bien auténtico que proporciona al hombre. Y una vez más, de acuerdo a nuestra antropología, ese bien auténtico, no nada más bien corporal, ¿verdad? Sino bien corporal y espiritual. Hay que tener en cuenta, ven lo mucho que nos sirve la base, la fundamentación antropológica para nosotros. Porque puede uno decir, mira, hay un avance que ahora prolonga el número de años que podemos vivir. Qué bien, ¿no? Bueno, ¿qué ramificaciones tiene eso para nuestra experiencia espiritual, verdad? El hombre ahora puede vivir para siempre. ¡Wow! Y es lo que se pretende muchas veces. ¿Cómo dices? Entonces, ¿cuándo vamos a casa de regreso? Vea, entonces no nada más el bien corporal, nosotros juzgamos también el bien espiritual. Y supongo que habrá que tener también balance de calidad de vida y todo lo demás, porque estoy hablando de 100 años o 200 años y voy a ver, cada vez voy a decaer más. Como los 50 que llevo, estoy golpeadito, ¿cómo será con 200? Exacto, y la evaluación de los medios para conseguir eso. Ahorita vamos a hablar de esas diferentes posibilidades, donde ahora se abre la puerta a la clonación del ser humano. Y yo ya he visto películas, yo ya he visto series de televisión donde se ve un futuro donde tienes a tu clon, 2 o 3 de ellos, listos para que te falle a ti el corazón
y órale, se lo sacas a uno de tus clones. Entonces ya la imaginación literaria, ya la ciencia ficción, que usualmente ve más, unos cuantos pasos más hacia el futuro, ya nos podemos imaginar un futuro donde se usan estas técnicas para prolongar nuestra vida, pero a costa de abusar de otros seres humanos, ¿verdad? Así que vamos a entrar en eso. Aquí mismo también manejamos los mismos principios de autonomía, beneficencia, justicia. Ahora estamos hablando más que nada, no tanto del tratamiento, estamos hablando ahora de la experimentación. Una vez más, se tiene que respetar la decisión de la persona. Si va a realizar un experimento, ver en la balanza los beneficios, el avance. ¿Cuáles son los beneficios de tal experimento? Bueno, pues que vamos a avanzar en nuestro conocimiento de tal enfermedad, de que quizás se desarrolle un tratamiento para cáncer, etc. ¿Cuáles son los efectos negativos? Pues son una larga lista que pueden incluso incluir la muerte. Ah, bueno, pues ahí ya no, gracias, ¿verdad? O sí, yo me aviento, ¿verdad? Principio de beneficencia, una vez más, lo mismo. Cuando el paciente o la persona no puede dar consentimiento, o cuando el no actuar puede causar algo perjudicante, el doctor puede intervenir por el bien de la persona. Y por igual, el principio de justicia que tratábamos antes, intervención sobre la persona a veces necesaria, debido al daño, debido al prejuicio que se está causando tanto a ella misma o a la sociedad. Y los ejemplos que dábamos, hablábamos de enfermos terminales, de SIDA, por ejemplo, de ébola. También podemos incluso hablar de trastornos mentales, personas que tienen tales trastornos mentales que son peligro para ellos, peligros para la sociedad. Bueno, este principio de justicia habla de que es propio tratarlos. Dentro aquí de la experimentación y la terapia, tengo ahí en el primer punto que se debe establecer un límite entre la experimentación ordenada al bien de la persona y una experimentación que no se detiene sino en constituir un fin en sí mismo. Eso yo lo vi, por ejemplo, ilustrado cuando se trataba de usar a embriones humanos, usualmente descartados, usualmente abortados, o sobrantes de otras experimentaciones, con tal de sacar de ellos, ¿se acuerdan ustedes? Se daba mucho hace algunos años, eso de extraer células madres. Y muchas personas, recuerdo muy bien el caso de Christopher Reeve. ¿Se acuerdan ustedes del actor que era Superman? Que tenía una enfermedad tal que sería beneficiada con el estudio de células madres. Y él y muchas personas decían, sí, no, que se usen esos embriones, el avance que vean. Y mírenme a mí, estoy sufriendo. Y nosotros, pues no tanto, ¿verdad? Tenemos que tener esos principios bien claros. Pero así es para muchas personas en la sociedad. La experimentación en sí misma se vuelve un fin. Un caso también interesante en ese segundo punto es el uso de los placebos. Sí saben lo que estoy hablando, ¿verdad? Cuando se hace un experimento, vamos a decir que cierta droga nueva que trata una enfermedad, se está tratando, pues traen a 10 personas y a la mitad de ellos le dan la droga y a la mitad de ellos le dan un placebo. Se vuelve un caso también interesante cuando la persona está participando en esta experimentación con la esperanza de ser tratado. Ya ven que hay cosas, hay enfermedades que no, pues ahorita no hay cura tal, pero mira, aquí hay un experimento que se está haciendo. Bueno, la persona tiene que tomar en consideración que participando en tal experimento, no nada más los riesgos de recibir la droga, sino de
de que el hecho de que puede que ni siquiera esté recibiendo la droga. Así que se vuelve también una cuestión interesante. Otro caso que hablábamos, ahora en el hecho de la experimentación, obviamente en el campo de la experimentación, una mutilación sin consentimiento, pues es malo, es lo que llamamos tortura. Aún así se han dado casos y se siguen dando el día de hoy, donde existe eso, por ejemplo, como les puse ahí, la esterilización de personas deficientes, con trastornos mentales. Incluso se ha llegado a hacer esto en poblaciones completas sin su consentimiento. Buscamos el equilibrio entre los bienes que se persiguen y los males que se pueden llegar a ocasionar. Esa es una mentalidad eugenicista, ¿no? Como te estaba hablando. Exacto, exacto. Y eso, pues, eso ya se ha dado, tengo entendido, por ejemplo, que en el caso de país como Islandia, Iceland, me parece que ellos han eliminado ya casi de hecho los nacimientos de personas con síndrome Down, porque definitivamente tanto por el aborto de bebés nacidos con síndrome de Down como de esterilizaciones, al hecho de que ellos casi por completo, si no es que ya por completo, han eliminado la existencia de personas con síndrome Down en ese país, imagínense. Dentro de estas consideraciones, cabe mencionar que nosotros no tenemos necesariamente un prejuicio en contra de prótesis o medios artificiales. Y digo no necesariamente porque nosotros lo que buscamos es restaurar funciones. Lo que normalmente por naturaleza debería estar ahí, ¿verdad? Mano, pierna, brazo, ojo, oído, etc. Todo lo que ustedes quieran. El reemplazarlo artificialmente no es algo malo desde la perspectiva ética. La discusión es diferente cuando entramos, por ejemplo, en algo como darle a la persona una pierna que es mucho más fuerte. Por ejemplo, en el campo de la biónica, ¿verdad? ¿Se acuerdan ustedes, verdad? La serie de televisión, el hombre biónico, la mujer biónica. Ahí sí es otra discusión diferente, ¿verdad? Porque no estamos nada más restaurando las habilidades naturales. Ahí sí ya debe haber una discusión ética, ¿verdad? Si se va a considerar el realizar algo que incrementa la fuerza, las posibilidades, ¿verdad? Ahí sí ya es otro caso. Pero en el caso de simplemente restaurar una habilidad natural, la Iglesia no tiene ningún problema en eso. ¿Alguna pregunta, alguna consideración más sobre eso? En el campo de la experimentación, lo mismo que hablamos de principio de totalidad entre el órgano y el organismo. Lo que hay que tener en consideración es cuando este principio es mal usado y se aplica no entre órgano y organismo, sino persona y sociedad. Cuando se dice, no, esta persona por su enfermedad o por su discapacidad está afectando a la sociedad. Este principio dice que la saquemos del organismo. No, ahí está mal aplicado.
En el Catecismo de la Iglesia Católica nos recuerda que tanto la investigación científica de base como la investigación aplicada constituyen una expresión significativa del dominio del hombre sobre la creación, fíjense. La ciencia y la técnica son recursos preciosos cuando son puestos al servicio del hombre y promueven su desarrollo integral en beneficio de todos. Sin embargo, por sí solas no pueden indicar el sentido de la existencia y del progreso humano. La ciencia y la técnica están ordenadas al hombre que les ha dado origen y crecimiento, tienen por tanto en la persona y en sus valores morales el sentido de su finalidad y la conciencia de sus límites. Mucha gente acusa a la Iglesia de estar en contra del desarrollo científico. Ustedes bien lo saben, no hay nada más falso que eso. La Iglesia siempre ha apoyado la investigación científica. Y aquí lo vemos expresado en el Catecismo. La ciencia y la técnica son cosas muy buenas, son expresión del dominio del hombre sobre la creación. Entonces, fíjense, la Iglesia está viendo esto como parte de nuestra vocación como seres humanos. Es parte de lo que somos nosotros como seres humanos, el investigar, el experimentar, el ser curiosos, etc. Todo eso es parte de cómo Dios nos formó. Pero siempre, obviamente, siempre al beneficio del hombre, cuando se promueve el bien, el beneficio. Entonces nunca crean lo que dice la gente, ¿verdad? Que estamos en contra de avances científicos, que somos anticiencia. No, nada más lejano de la realidad. Ustedes saben, a través de la historia, si revisamos la lista de grandes descubrimientos, de grandes invenciones a través de la historia, ustedes saben que esa lista está llena de personas de fe, incluso clérigos, hay muchos sacerdotes, monjes, personas laicas de fe, que a través de la historia han participado en los avances de la ciencia. ¿Alguna pregunta sobre eso? ¿Queda duda? Creo que incluso acaban de anunciar en la comunidad científica que le iban a cambiar el nombre a la teoría del Big Bang para reflejar su origen, que fue un sacerdote católico, que le iban a poner, yo creo, el nombre del apellido de la persona, que se me hizo muy bien porque están reconociendo. Mucha gente pone incluso el Big Bang en contra de un creacionismo, pero la teoría la realizó en realidad un sacerdote católico y no va necesariamente en contra de nuestra fe, obviamente. Así que me pareció una noticia muy interesante. Hace un rato les hablaba de cómo estamos de acuerdo con la sociedad en cuanto a la defensa de la dignidad de la persona. Y aquí hay una declaración, se llama la Declaración de Helsinki, Tokio, Venecia, y de hecho ratificada ya en muchas otras ocasiones después de estas ocasiones iniciales, donde la comunidad médica mundial hace esta declaración ilustrando estos diferentes principios. La primera parte de esta declaración consta de 12 principios básicos, donde, una vez más, esta es la comunidad médica, donde ellos mismos están hablando de la necesidad de contar con protocolos científicos adecuados, realizados por personal cualificado, que tengan en cuenta los riesgos que implica el proceso, y tener ahí un comité de revisión independiente. Entonces ellos mismos están reconociendo esa necesidad.
También esclarecen cómo lo hace la Iglesia. También defiende la Iglesia la libertad del médico para usar nuevos métodos diagnósticos y terapéuticos si, en su opinión, hay esperanza de salvar vidas, restablecer salud o mitigar sufrimiento. La Iglesia estaría de acuerdo con eso, ¿verdad? Dentro de sus propios parámetros, sí, el médico, el investigador, tiene esa cierta libertad. Y la tercera parte de esta declaración, el deber del médico es el de proteger la vida y la salud del individuo. El problema, como vamos a ver más tarde, en un momento, es en dónde definen ellos persona, ¿verdad? En dónde definen ellos individuo humano, porque ahí está el gran meollo del asunto. Porque para nosotros la persona empieza pues desde la concepción, pero no todos comparten esa opinión. Bueno, lo que para ellos es opinión, para nosotros eso es certeza. Se debe de interrumpir la investigación si continuar una investigación resulta perjudicial, y jamás debe de darse preferencia a los intereses de la ciencia y de la sociedad antes del bienestar de la persona. Una vez más, estamos de acuerdo, la persona viene primero, antes de la ciencia, antes de la investigación. Otra declaración paralela también, esta vez por la biomedicina, firmada por 40 países miembros, incluyendo los Estados Unidos, incluyendo el Vaticano. Una vez más, defendiendo la primacía del ser humano, hablando de normas sobre el consentimiento libre, que también hablamos de eso. Derecho de la persona a la defensa de la vida privada, ese concepto de privacidad. Se establecieron principios éticos en la biotecnología, que también vamos a hablar, y la experimentación biogenética. Por último, les dejo la nota que vemos también en el Catecismo, su párrafo 2294, donde básicamente nos dice que hay que poner estos métodos al servicio de la persona humana. No podemos quedarnos contentos pensando que son neutrales. Es ilusorio pensar, reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica. La ciencia y la técnica requieren el respeto incondicional de los criterios fundamentales de la moralidad que hemos estado repasando, ¿verdad? Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos, de su bien verdadero e integral, conforme al designio y la voluntad de Dios. De ahí pasamos a la cuarta parte, su capítulo 4 en su libro, donde empezamos a hablar de los diferentes problemas éticos de la biotecnología, sobre todo en lo que va de la investigación del ser humano y sus límites. Recordando, hay grandes posibilidades, hay muchas cosas que se pueden hacer. Nos ha abierto estas tecnologías grandes panoramas, pero recordando que no todo únicamente porque se puede hacer, se debe hacer, ¿verdad? No todo lo que se puede hacer es lícito. Y recordamos lo que les decía hace un momento, en este campo de lo que es la biotecnología, en lo que es la investigación, la manipulación, cuando nosotros lo ponemos en esa perspectiva de nosotros, de lo sagrado que es la vida, pues para muchos en este campo, si no admiten la sacralidad de Dios, si no admiten la existencia de Dios, lo que sucede usualmente es que sale por la ventana también la sacralidad del ser humano. Si no se admite la sacralidad del humano, no se admite tampoco la sacralidad divina, pero también viene con el problema de los límites de la ciencia. ¿Quién le pone freno? Sí.
Pero sí, de inicio, una vez más, si sacamos a Dios de la ecuación, el hombre, la dignidad del hombre sufre, siempre. En el campo que ustedes quieran. Y aquí sobre todo en este campo. En este campo de la biotecnología, una vez más hablamos de la normatividad de la naturaleza. O sea, lo que hace el ser humano. A la hora de ¿Teleología o teología? Teleología. Ahorita vamos a hablar de eso. Bueno, de una vez. La teleología es el estudio de la finalidad del hombre, el destino del hombre. Recordando una vez más lo que aprendimos en la clase pasada, que la creación de Dios no se completa, queda abierta, es dinámica, se completa en su providencia. Nosotros por eso cooperamos en la creación, como hablamos en la clase pasada, cooperamos en la creación con nuestro trabajo, con nuestra labor. Entonces, a la hora de hablar sobre estas investigaciones, ahí cabe la reflexión de preguntarnos si esta cosa, lo que estamos tratando, va a ayudarnos a conseguir nuestra plenitud, a desarrollarse como ser humano, o no. Dentro de este campo tenemos hoy varias áreas, como por ejemplo ese proyecto que existe de registrar, de descubrir el genoma humano, que ya tiene varios años en ese proceso. ¿Qué beneficios podría haber de eso? Bueno, al estudiarse el genoma humano, al estudiarse dentro de esta biogenética, hablamos hasta incluso de la medicina predictiva. Si debido a estudios biogenéticos se ve que tienes un cierto problema en tus genes que aún no se ha manifestado, pero que es seguro que se va a manifestar, hablamos ya de eso, de medicina predictiva, de reparar algo incluso antes de que suceda. También viene aquí lo que estábamos hablando de transferencia genética, que en inglés se le llama enhancement therapy. Y ahí es un campo también muy interesante, porque ya se viene hablando de la transferencia de genes de otros animales, de otras especies, de otras cosas. Para nosotros, una vez más, normativo la naturaleza. Si se está yendo más allá del designio de Dios para nosotros, o si es simplemente el suplir, el reparar una falta. Y lo último que quería considerar antes del descanso es el hablar un poquito sobre las consecuencias de los exámenes genéticos. Ustedes saben que el día de hoy incluso hay ya comercialmente disponibles varias compañías que tú les mandas una muestra, como está ahí en la pantalla, de tu saliva, de células del interior de tu boca, se las mandas, te hacen un examen genético y ya te pueden decir, por ejemplo, qué componentes, qué razas, de dónde vienes. ¿Sí han oído de esas compañías? Hay varias. Estaba leyendo el otro día eso, porque ahora los hispanos estamos entrando en eso. Los americanos también les es muy interesante, ¿no? Porque ahí pueden ver qué porcentaje son que europeos, qué porcentaje son asiáticos, de África, etc. Para nosotros los hispanos, pues, es un poco diferente, ¿verdad? Porque nuestra composición genética, 45% se puede decir viene de ¿dónde? De España, de Europa. De Europa, entonces te dicen 45% viene de Europa
y tal posibilidad dentro de ese 45% muy alta, España. El otro 45% viene de los nativos de América, ¿verdad? Entonces, el 90% viene de ahí. Y de ahí ya, este artículo que estaba leyendo este tipo mexicano, tenía un poco de porcentaje de judíos que también tienen una composición genética determinada, porque como ustedes saben, los judíos también muy presentes en España. Tenía como 3% de árabe africano, porque también los árabes estuvieron en España. Entonces, todo eso es muy interesante. Pero ahora, ¿qué pasa? ¿Qué consecuencias hay cuando se llevan estos exámenes más allá? He leído también artículos sobre cómo, gracias al número de exámenes genéticos que se está dando, se pueden incluso llegar a identificar personas criminales debido a diferentes relaciones familiares. Porque tú sabes que familiares cercanos comparten un cierto porcentaje de nuestro DNA. No solo eso, sino que los exámenes que les estoy diciendo, bueno, dicen cierta información, pero si se llegan a hacer por razones médicas, se empiezan a descubrir anomalías, se empiezan a descubrir entonces enfermedades, ahí entramos en diferentes riesgos. Riesgos de que te hacen un examen, se empieza a hacer algo que es común y corriente, pero ahora se puede llegar a dar una cierta discriminación si se descubre que tú tienes alta posibilidad, vamos a decir, no sé, de que te dé un cáncer. No, pues no te vamos a asegurar, no te vamos a dar seguro de vida, o tu seguro de vida va a costar más, o tu seguro médico, o si tienes cierta prevalencia genética, no sé, a ciertas cosas. Me explico los diferentes peligros que pueden haber, los riesgos que hay ahora desde el punto de vista ético sobre esta información que existe. Entonces es algo que debemos reflexionar y pensar antes de participar en esas cosas, porque se va a volver algo diferente en el futuro. Otros riesgos que hay en la experimentación biogenética es lo que sucede muchas veces cuando se hacen nuevos descubrimientos, aplicaciones para la guerra, ¿verdad? Militares. Cuando estaba la ciencia desarrollándose muy grandemente en el campo de las investigaciones atómicas, ¿no? Pues ahí está la aplicación, ¿verdad? La bomba atómica. Aplicaciones para las armas. Entonces aquí igualmente, en este campo, si se dan investigaciones que llegan a desarrollar viruses, microbios que afectan a la mayoría de la población, pues tienen implicaciones bastante grandes. Obviamente también estamos hablando lo que en inglés se llama una slippery slope, o en español un principio de tobogán, que si aceptamos un cierto tipo de avance el día de hoy como bueno, pero bueno, este avance te va a llevar a otro, y luego a otro, y luego a otro, que quizás tengan otros fines que no estaban previstos antes. Entonces, por eso también muy importante tener en cuenta eso. Ahora, no significa eso que se va a prohibir absolutamente la experimentación, no. No simplemente por la posibilidad de que puede ser mal empleada se prohíbe. Simplemente se tiene que tener en consideración todas estas cosas.